Hola a todos y a todas. Seguimos con nuestro ciclo de conversatorios en la revista de Derecho Laboral de Rubinsal Culsoni. Alguna vez nos enseñó Mario Ackerman que teníamos que ser provocadores como docentes. Y bueno, justamente en este segundo episodio también lo vamos a tener a Mario y vamos a tratar de provocarlo en ese otro artículo que escribió en nuestra revista, nuestra reciente revista, que trata sobre la enfermedad accidente inculpable. Así que vamos a tratar de hacerle algunas preguntas que tengan que ver con la explicación de este tema. Y por supuesto, provocarlo, como corresponde. Describís la 27802 como una expresión de la costumbre nacional de no dejar pasar la oportunidad para perder otra oportunidad. Sí, en Argentina, explícame un poquito ese trabalenguas. No es un juego de palabras. Argentina es el país de las oportunidades perdidas y las consecuencias no deseadas. Y efectivamente, cada vez que hemos tenido una oportunidad para hacer las cosas bien, la dejamos pasar. Se la deja pasar. Yo trato de no hacerlo en lo personal, pero lo veo en la vida cotidiana. Este era el momento de corregir el vetusto régimen de accidentes y enfermedades inculpables, que es un disparate institucional. Yo cada vez que comento en el extranjero que cómo es el sistema argentino, la pregunta que me hacen es: ¿quién es el loco que inventó eso? ¿Quién está tan chiflado como para hacer esto? ¿Y cómo las empresas argentinas lo toleran? Es decir, ¿cómo es posible que un trabajador tiene un daño a la salud en circunstancias ajenas al trabajo y el empleador le tiene que pagar 3, 6 o 12 meses de sueldo, después guardarle el puesto por un año, o si tiene una incapacidad permanente y lo contrató para hacer algo y no lo puede hacer, le tiene que cambiar la tarea y darle otra tarea aunque sea de menor valor para la empresa y pagarle el mismo sueldo? Esto es un costo absurdo. En los países civilizados, no es el caso de la Argentina, por supuesto, pero en los países civilizados, esto lo paga la Seguridad Social. Y había 20 mecanismos en los que se podían haber pensado. O sea, si vamos a repensar el régimen de accidentes y enfermedades inculpables, que en realidad es de incapacitación inculpable, de lo que se trata es cómo la incapacitación del trabajador afecta al vínculo laboral. O sea, por una hipótesis de fuerza mayor, el trabajador no puede cumplir con el débito. Entonces, como no puede cumplir con el débito, el empleador lo tiene que seguir pagando como si cumpliera. No es razonable. No es razonable. Entonces, por eso digo, se dejó pasar la oportunidad. Yo lo he sugerido varias veces, lo he puesto por escrito. Para mí, la solución debería pasar porque el sueldo, o sea, que el empleador conserve el puesto. O sea, tuvo una incapacidad inculpable, no lo puede echar porque no hay incumplimiento, pero no tiene por qué pagarle el sueldo. Que el sueldo lo pague la obra social. Esto es, si el trabajador, ¿cómo funciona esto? El trabajador no puede trabajar, le avisa al empleador, de esto vamos a hablar un minuto ahora, le avisa al empleador: mire, no puedo ir a trabajar. Fenómeno. El empleador le dice: ¿por qué? Porque tengo hepatitis, o porque tengo una mononucleosis infecciosa, por lo que sea. Y el médico me dijo 45 días. Tengo un papelito acá que lo dice. Fenómeno. El empleador le manda un control. Pero ese control no lo puede medicar. Quien lo va a medicar al trabajador es el médico de la obra social. O sea que lo ven dos médicos. ¿Tá? Pero el médico de la obra social le dice que necesita 45 días de reposo y el empleador dice que con 15 días está hecho. ¿Tá? Con lo que tenemos un conflicto. Y es razonable que tengamos un conflicto porque responden a intereses distintos. El de la obra social no le importa quién le pague, el empleador sí le importa quién le paga. Pero el empleador además tiene que pagar un servicio de control de ausentismo que lo paga todos los meses aunque no sea ausente. O sea, ahí tiene un costo. Y después tiene costo de salario. Es un costo muy fuerte, que viene acompañado de la imprevisión, porque no sabe cuándo le puede pasar. Eliminemos esto. Que haya un solo médico, el de la obra social, y que el salario lo pague la obra social. Para esto hay que hacer la cuenta de cuál es el costo global en la Argentina. Pero esto las cosas hay que hacerlas con tiempo. Hay que hacer un estudio serio y decir cuál es el costo global de los accidentes y enfermedades inculpables en la Argentina, sacando accidentes de trabajo. Bueno, hay un número, tiene que haber un número. Porque los que se quejan de que es caro, que digan cuánto les cuesta. Veamos cuánto necesitamos para que eso mismo, al eliminar el costo del doble control, al eliminar el costo del doble control, al eliminar las cargas sociales sobre esto, eso debería pagarse como suma no remunerativa, sin perder los beneficios previsionales. ¿Cuál es el número? En ese número incrementamos la cotización de los empleadores al régimen de obras sociales. No creo que sea más de un punto.
Pero vos decís, es un punto más. No, es un punto menos, porque ahora lo tenés previsible. El problema para el empleador no es el costo, sino la imprevisión. Si él sabe que es un 1%, lo carga a los precios y chao, si es lo que hacen siempre. Pero lo tiene una sola vez y se acabó. Esta era la solución. Pero cuestión de hacerlo con tiempo, de hacer las cuentas, consultar a los que saben. Ayuda muchísimo para hacer las cosas bien, consultar a los que saben. Bueno, si lo hacemos como se hace al improvisado, bueno, el resultado es lo que tenemos, una porquería normativa que son la modificación del 209 y 210. ¿No tenés miedo que te acusen de no progresista por decir que no lo pague el empresario más o que no lo pague directamente como lo está haciendo ahora y que vaya a la seguridad social como una forma de que la comunidad en su conjunto termine asumiendo ese riesgo? Mira, por el pronto estoy un poco grande para que me moleste de que me acusen de alguna cosa, que me moleste que me acusen de alguna cosa. Pero no veo por qué. Van a decir, no importa si soy progresista, yo no ando por la vida tratando de demostrar que soy progresista o que no lo soy. Yo digo lo que pienso, que es lo que suele ocurrir. Y ya no estoy en edad de andar pidiendo permiso para decir lo que pienso, decía Borges hace mucho tiempo, y yo se lo copié. No creo, no sé por qué dirían que esto no es. Al contrario, esto es progresista. ¿Por qué? ¿Por qué es progresista? Porque ayuda a fortalecer el funcionamiento de las empresas. Y sin empresas no hay trabajo. Los trabajadores necesitan que a las empresas les vaya bien. Porque cuando a las empresas les va mal, a los primeros que les va mal es a los trabajadores. Esto no quiere decir que cuando a las empresas les va bien, a ellos les vaya bien. Bueno, pero para eso está la acción sindical, ¿tá? Y el reclamo. Sí, además el modelo así cubriría contingencias que le suceden al trabajador cuando tiene una enfermedad prolongada, más allá de los tiempos que el empleador tiene la obligación de pagar salario, y podría pagarse sine die en la medida en que el trabajador mantenga enferma o pase a la seguridad social definitivamente. Y además unificar los criterios. ¿Por qué condicionar el salario, el plazo del pago del salario por la antigüedad en el empleo? Perdón, un ejemplo que viene. En Alemania, las vacaciones son 35 días para todos. Así tenga 6 meses de antigüedad, tenga 30 años. Las vacaciones son 35 días. Todo el mundo necesita descansar 35 días. No es porque tenga más tiempo en la empresa o necesita más tiempo para descansar. No tiene justificación. No tiene justificación. Acá por escala. Bueno, lo mismo pasa con esto. ¿Cómo funciona el sistema nuevo a partir de esta modificación que se hizo al artículo 210? Bueno, funciona, vamos a ver cómo funciona, porque esto está ahí dando vuelta. Primero hay 2 correcciones. Una en el 209, que es una corrección que está bien, porque antes el trabajador tenía que dar, ojo que esto es lo más importante, el 209 es la carga que la ley le impone al trabajador de notificar al empleador su estado de salud, que no puede ir a trabajar. Es una carga porque condiciona el nacimiento del salario, pero además es una obligación. O sea, la ley lo que decía hasta ahora decía que tiene que cumplir con la carga. Mientras no cumpla con la carga, no gana salario, a menos que, 1, no haya podido avisar, o 2, que son 2 excusas, eran 2 excusas, que aun cuando hubiera omitido el aviso, porque el estado de salud no se lo permitía, si se acredita la gravedad e importancia de la enfermedad, igual gana salario aunque no hubiera avisado. La ley ahora condiciona el salario a un segundo requisito, un nuevo requisito, que es que si no avisó, pruebe por qué no avisó. O sea, justifique que no avisó porque no pudo, no porque no quiso. Antes podía ocurrir que no avisaba porque no quiso. Porque ahí entonces podía ocurrir que ganara salario, pero el empleador lo podía suspender o sancionar por haber incumplido la obligación de avisar. Es carga y obligación al mismo tiempo. Con eso gana salario. A partir de ahí, el artículo 210 empieza por algo que no existe. Dice, certificado de trabajo que entregue el trabajador piripipi. No en ningún lugar dice que tienen que entregar un certificado de trabajo. Salieron con esto, ¿por qué? Porque normalmente el trabajador va a un certificado de trabajo. ¿Qué es lo que quisieron corregir con esto? Porque esto es el tema. Acá se legisla, y esto no es el único caso, hay 20, el 278 es otro, a partir de la anécdota. De la anécdota. Entonces, un vecino le pasó, el almacenero de la esquina, me contó, entonces, ¿qué hacemos? Una ley que se aplica a todos los casos. ¿Tá? ¿Qué le pasó? Y me inventaron una enfermedad psiquiátrica, me vino con un certificado de psicólogo y cada 3 meses se lo renueva.
¿tá? Que no puede trabajar. Entonces, ¿qué dijeron? No, para las enfermedades psiquiátricas que sea un médico psiquiatra. ¿No? Entonces lo hicieron con carácter general para todo. El certificado, además está puesto, acentúan que tiene que ser un médico. El certificado excluye al psicólogo, digamos. Excluye al psicólogo, que era una forma habitual. Se olvidaron de los odontólogos, que también que no son médicos y entregan certificados, pero bueno, tampoco puede ser todo. Este país. Vos me preguntás por qué sigo escribiendo. Sigo escribiendo porque me provoca, me hacen estas cosas, me obligan a escribir. ¿Qué hicieron? Tiene que ser un certificado médico firmado por un médico que tenga el diagnóstico médico. Bueno, no hay duda, tiene que ser un médico. ¿Tá? Si hay una discrepancia, ahora aparece la novedad, si hay una discrepancia, ojo, no con el certificado médico, sino con el diagnóstico. Puede no haber certificado médico y el trabajador tener... Es raro, porque el trabajador algún papelito va a mandar. Pero ese certificado médico, primero agotemos lo del certificado médico, ya no puede ser el certificado médico papel, aunque la reglamentación que se dictó ahora con el nuevo decreto, el decreto 407, en el anexo 1, dice que en casos excepcionales, si no hay sistema o no se puede ser un certificado de papel, pero con ciertos requisitos formales que están dados por una resolución de la Secretaría de Salud. O sea que eso está encaminado. Tiene que ser un certificado electrónico, ¿tá? Que es el similar al de las recetas médicas, al de la receta para la compra de medicamentos. Ahora se ha instruido, esto no funciona todavía, porque el certificado tal como está, que se carga en una plataforma que ya existe, no se puede escribir un texto muy largo. Entonces ahora hay una instrucción para que dentro de 45 días o 30 días, etcétera, se adecue todo eso. O sea que por ahora no sabemos cómo va a funcionar. Pero se supone que por lo menos para 4 líneas puede alcanzar. Si hay una discrepancia, sea con lo que dice el médico, del trabajador con el médico, esto se resuelve con una junta médica en las provincias donde la tenga. Y si no hay junta médica en la provincia, el empleador, es el empleador, no el trabajador, el empleador, y acá es importante esto, el empleador puede recurrir a una institución pública o privada que haga este examen. ¿Qué resolverá? Que resolverá algo. De todos modos, cualquier cosa que resuelva se podrá impugnar judicialmente. Esto es una discusión personal, que puede discutirlo o el empleador o el trabajador. Y después mantienen otra vez el párrafo que dice el trabajador deberá someterse al control del empleador. Lo ponen después, antes de la discrepancia. Pero siempre el trabajador debió someterse al control. La pregunta es, que acá está la clave, vos decías cómo funciona esto. ¿Qué pasa con el salario? Si hay discrepancia, el trabajador le dice que tiene una mononucleosis infecciosa y el médico le manda 45 días de reposo, con una revisión posterior. El médico del empleador dice, no, para una mononucleosis son 30 días. Es una discrepancia razonable. ¿Qué pasa con los 15 días restantes? Paga el empleador, ya te lo resolví. ¿Por qué? Porque si no es resolver la discrepancia a favor del empleador. Obvio, claro. ¿Tá? Entonces, y además, ¿quién está en mejores condiciones de pagar? Pero además hay un argumento jurídico. El trabajador gana el salario no por el control. El control por el empleador no condiciona el salario. El salario se gana con el aviso. 209. Si hay una discrepancia, se discutirá en los ámbitos que se discuta. Y es importante que lo pague el empleador, porque así el empleador se ocupa de apurar el trámite de resolución. Y antes de poner la discrepancia, lo va a pensar 2 veces. Claro. ¿Está? Porque si bastara con la discrepancia, discrepo con cualquier cosa y no pago nunca. No, la tiene que seguir pagando el empleador. Es lo mismo que pasa con el despido. La tiene que pagar el empleador. ¿Por qué? Para evitar la picardía. Para evitar la picardía. ¿Dónde sigue estando el problema? Con las enfermedades psiquiátricas. Este es el gran drama. Porque además estamos todos chiflados en la Argentina, como para no estar. ¿Quién no tiene algo? Por eso. Uno va al psicólogo para cualquier cosa y dice, ¿cómo? ¿Sabe todo lo que le pasó desde que nació, la relación con su mamá? Vuelvo para atrás. Eso va a seguir existiendo. Y en ese caso de las enfermedades psiquiátricas, este tema de este tercer médico especialista o las juntas médicas que puedan existir a nivel provincial, ¿no es una solución posible para esa
búsqueda de si el trabajador ficcionó o no la enfermedad? Sí, sí, para eso sí. Para eso puede ser. Habría que ver, es muy difícil en psiquiatría ser categórico. Ah, no, por supuesto. ¿Tá? Entonces, habrá que ver. Habrá que ver si lo resuelven de este modo. Pero vuelvo al principio de la historia. Si esto estuviera a cargo de la obra social, se terminaron las enfermedades psiquiátricas. Vuelvo a lo que dije antes. Si esto estuviera a cargo de la obra social, que es la que tiene que pagar el salario, esto cambia radicalmente. ¿Y por ¿O qué es tenés la obra alguna social duda? y no la seguridad social? Porque no hay plata en la seguridad social. Pero el financiamiento sería igual, o sea, se ¿Cómo? financiaría a través de lo que puedan Hay aportar que crear los un empresarios. organismo, ya es más complicado. ¿Te parece que sería- podría pagar a través del ANSES, puede ser. Sí, bueno. El ANSES tendría que tener servicio médico, de control. Hay toda una estructura. La obra social tiene los médicos ya. Si el médico va a atender al trabajador, Sí, obvio. ¿tá? Entonces ya está el médico. Sería un Y ya está pagado. Está pagado, tiene un sueldo, está. Es una tontería. Ahora, si unificamos en uno solo, ese solo se va a cuidar. Cuando hay enfermedad psiquiátrica real, que las hay, las reales, bueno, que le den todo el tiempo que necesite. ¿Qué circunstancias hacen que todavía no se pueda dar este cambio en la forma en que se abonan estos salarios por enfermedad? ¿Es una cuestión política? ¿Es torpeza? ¿Es falta de creatividad? Porque el derecho comparado es muy claro en esto. ¿Sí? Como decías bien vos, es el único lugar en el mundo donde sucede Esto un no modelo existe en como ningún mundo y doy fe porque conozco unos cuantos sistemas. Pero ni siquiera en América Latina que podíamos tener, digamos. Cruzó el charco, andar a Uruguay. Claro. No te digo cruzar la cordillera, porque es muy lejos. Cruza el charco. No subestimemos la imbecilidad, la ignorancia, la estupidez de nuestra clase dirigente, política, empresaria y sindical. No lo subestimemos. Y menos aún subestimemos los intereses mezquinos y las visiones de corto plazo. Acá hay un tema de necedad. Es decir, esto tiene solución. No es que no tiene solución. Tiene solución. Y tiene solución mejor que la que han hecho ahora. Esto es un parche. Es un parche para resolver una parte del problema. Pero el problema hay que encararlo globalmente. O sea, si yo tengo un problema con el auto, que tengo un problema con el tren delantero, que hace ruido, por más que cambie la rueda, va a seguir haciendo ruido. Entonces, el problema está en el tren delantero. Entonces, esta es la misma historia. Entonces, ¿por qué no atacamos de fondo la cuestión? Hay que replantearse todo el sistema. Fue diseñado en el año 1934. Claro. El modelo de Beveridge de seguridad social es de 1942. Esto era 8 años antes y en ese momento estaba bien. Fue una buena respuesta en 1934. Ya cumplió 90 años. Más cumplió 90 años. Es como pasa con la legislación laboral argentina. Atrasa en unas cuantas cosas. La ley de jornada de trabajo es de 1929. ¿Alguien puede pensar que una ley de 1929 puede servir para hoy? Tiene 2 años menos que Mirta Legrand. Está bien. Mirta Legrand se actualizó y gracias a la ciencia médica está en plena actividad. ¿Pero por qué se actualizó? Nuestra legislación no se ha actualizado. Y si quiere seguir teniendo vigencia, como la tiene Mirta Legrand, se tiene que actualizar. Esta es la respuesta, pero no de esta manera. No basta con ponerle el título modernización. Hay que utilizar los contenidos, no el título. Sos un especialista en ley de riesgos. ¿Podés pensar que se puede unificar el sistema de accidentes y enfermedades inculpables con el... Brasil lo hizo. Puede haber por ahí una... Pero Brasil lo que pasa es que tiene un sistema centralizado de seguridad social y toda la atención de la salud es una de las ramas de la seguridad social. Se puede hacer. Se intentó en la ley de riesgo de trabajo, se contempla la posibilidad de que las RDT paguen las prestaciones de la ley de contrato de trabajo, de accidentes y enfermedades inculpables. Esto se podría hacer, unificar el sistema con una única gestión. Pero el riesgo de trabajo no es seguridad social, es seguro privado, ¿no? Claro. Es un régimen de responsabilidad individual con seguro privado, es otra cosa que funciona bastante bien, pero no estaría mal unificar ciertas prestaciones. De hecho, la incapacidad temporaria está virtualmente unificada, ¿no? Con la remisión al 208 desde el decreto 1694. ¿Qué rescatás de esta modificación que se hizo
a este instituto? ¿Y cuánto tengo tiempo para pensar? A ver, ¿cuánto tiempo tengo para pensar que puedo rescatar? Poco. No, el artículo 209 no está mal esto de que le exijan al trabajador que pruebe la imposibilidad de avisar, esto está bien. Lo otro es una solución estúpida, porque esta misma solución estaba ya en el texto originario de la ley de contrato de trabajo y la dictadura lo sacó. ¿Tá? Ahora estos muchachos lo ponen de nuevo. La solución a través de un tercero no le sirve a nadie. ¿Por qué? Porque dilata la solución, el empleador tiene que seguir pagando y es costo, es otro costo. Y además la Administración Nacional Provincial no están en condiciones. Es decir, esto requiere una respuesta de inmediatez. Lo que hay que evitar, vuelvo a lo de antes, es evitar la discrepancia, no ver cómo resolvemos la discrepancia. Y para evitar la discrepancia tenemos que tener una sola voz. Y si hay una discrepancia con esa sola voz, está el camino de tribunales. Pero no esto. Es decir, esta parte no la rescato. Rescato del 209 eso. Lo demás yo habría dejado el artículo 210 como está. Control por el empleador. Y eventualmente regular de alguna manera lo del certificado médico. Pero esto no está mal también, porque no está mal. Pero lo que está mal es lo de la discrepancia. El certificado médico no está mal, también lo puedo rescatar, pero porque evita el fraude. ¿Tá? Porque hacer fraude con un papelito lo hace cualquiera. Cualquiera se puede mandar a imprimir un formulario. ¿Tá? Y cualquiera puede vender esos formularios. Si está centralizado, de hecho sucedía. Por eso, entonces esto se resuelve. Eso, digamos, rescato también esto. Rescato el certificado digital y me parece un disparate lo de la discrepancia. ¿Tá? Creo que no es una buena solución. Pero algo hay que hacer. Si tenemos dos opiniones, y si hay dos opiniones, la respuesta en tribunales. Claro, es una solución para el contexto de lo que tenemos, pero no es una buena solución en un panorama general, digamos. Y además agrega una etapa en el camino del conflicto. Uh-huh. Agrega una etapa en el camino del conflicto, porque si la resolución de la discrepancia tampoco conforma, está abierta la puerta de tribunales. ¿Qué eficacia de cosa juzgada puede tener la resolución de una discrepancia de este tipo? Y hasta que eso se produzca. También habría que haber resuelto si el empleador va a seguir pagando el salario y hay una discrepancia y se resuelve a favor del empleador, si puede repetir o cómo, o a partir de cuándo tiene valor eso. O sea, han hecho algo que, bueno, resuelve esta parte del problema del vecino, pero nos queda todo lo demás. Indica la mala factura de la ley, digamos, en ese punto. La ley está mal hecha por todos lados. Es una improvisación por gente que solo miró sus intereses personales o los intereses personales de los amigos. Y aprovecharon la volada y decir, bueno, vamos por todo. O sea, esta vez vinieron por todo. Lo que le reprochaban al gobierno anterior lo están haciendo. El vamos por todo. Terminás el artículo con una frase que dice, también en esta oportunidad... ¿Siempre termino los artículos con frases yo? Sí, es una costumbre que tenés, que tenemos. Sí, siempre normalmente lo que termina. Y siempre hay una frase. Siempre hay una frase siempre hay un punto final. Bueno, ¿qué digo ahí? También en esta materia se dejó pasar la oportunidad. ¿Creíste en algún momento que podía hacerse un cambio de raíz? No en este contexto. O sea, cuando una reforma laboral se hace como esta, que se hace haciendo todo lo contrario de lo que hay que hacer. Esto es cómo se tiene que hacer una reforma laboral para que funcione y resuelva los problemas de los interesados, que son los empleadores y los trabajadores primero. Bueno, primero hay que consultar a los trabajadores y los empleadores. Ayuda muchísimo preguntar a la gente qué necesita para ver cómo lo resuelvo. Acá se han resuelto los problemas sin saber cuál es el problema. Sin saber realmente qué necesitaban. Es cierto que acá hay omisión de empleadores y de trabajadores, organizaciones de uno y los otros, que no han hecho ningún esfuerzo para actualizar la legislación, porque nada les impide sentarse y decir, bueno, muchachos, sentémonos, vamos a llevarle al gobierno una propuesta. ¿Tá? Ni el gobierno lo estimuló, ni los demás hicieron un esfuerzo, pues estaban todos cómodos con esto. Están cómodos con el modelo sindical, están cómodos con la legislación que tienen, está más o menos bien, lo tienen canchereado. Esto es la realidad. ¿Qué es lo que hace que yo no me haya hecho ninguna ilusión? A ver cómo se hizo. Desde que empezaron a hablar de la reforma laboral y aparecieron los primeros borradores, todos nos pusimos a la defensiva. La actitud de todos fue, ¿qué hacemos con esto? Fue una actitud de resistencia, porque veíamos que había una enorme arbitrariedad y sobre todo mala factura.
y no se consultó a nadie. Esto se hizo a escondidas, se hizo en silencio. Estas cosas hechas de esta manera, mágicamente pueden salir bien. Y como la magia no existe, y menos aún en estas cosas, a veces pienso que la Argentina es la prueba inequívoca de la existencia de Dios, porque esto existe solo por un perdón divino. Hacemos todo lo posible para perder oportunidad para hacer las cosas mal. Y cada vez que hacemos las cosas mal, hay una consecuencia que es peor que la otra. Ni hablar de las demás correcciones, de todo. Hasta tiene problema de lenguaje. Es una reforma de muy mala calidad técnica, y tiene problemas con el derecho, tiene problemas con la Constitución. Es un legislador ambicioso que cree que con una ley puede modificar la realidad. O sea, entonces, mi pronóstico es de conflicto. ¿Crees que va a haber más conflictos? Yo creo que va a haber más conflictos individuales, sobre todo también conflictos colectivos. Va a haber conflictos colectivos porque han hecho algunas cosas en la legislación. Aprovecho para hablar de otra cosa, ya que estamos. ¿Tenés más pues, sobre este tema? No, sobre este tema. Ya terminé, entonces tenemos 2 minutos para... Mira, yo creo que aprovechemos para esto. Creo que esto va a generar conflictividad individual y conflictividad colectiva. El problema de la conflictividad colectiva no es la huelga de los servicios esenciales, porque esto no tiene chance de funcionar. La huelga va a seguir existiendo, van a seguir haciendo huelga como se hace siempre, porque la huelga es un instituto rebelde que no admite la regulación. ¿Tá? La huelga es lo que los trabajadores quieren que sea. Y tal vez no aparezcan los dirigentes sindicales organizándola, pero se va a producir de todos modos y le va a importar nada el artículo 24 de la 25877 a nadie. Eso queda ahí. El tema es todo lo demás. En lo individual vamos a tener, es fuente de conflicto por donde se lo mire. Dijeron, hemos resuelto el problema del 245 y definiendo qué es remuneración mensual, qué es normal y qué es habitual. Las 3 están mal. Las 3 la definieron mal. La de mensual diría que está bien. Esta puede estar bien porque dice no entra nada que no se cobre mensualmente, en principio. La normal y habitual. En realidad es habitual y normal. Habitual hacia el rubro, normal hacia el valor. Habitual, dice la norma, que se va a considerar habitual cuando haya cobrado durante 6 meses consecutivos en el año calendario anterior. No dice el año anterior. Pusieron en el año calendario anterior. O sea, un despido producido en noviembre del año 2026, hay que ver si lo ganó ese rubro en el año 2025. De repente lo cobró de enero a junio del 2025. ¿Eso es habitual ahora? No, no es habitual. Eso dice la norma, no estoy inventando nada. Normal, para el caso de las remuneraciones variables, normal va a ser el promedio de los últimos 6 meses o 12 o del último año, según sea más favorable al trabajador. Con lo que el que tenga remuneraciones variables va a estar perjudicado frente al que tenga remuneración fija. ¿Por qué? Porque desapareció el concepto de mejor. Ya no es más para el que tiene remuneración variable no es mejor. Además dice que variables son las horas extras, por ejemplo, que es un concepto equivocado, porque la hora extra no es remuneración variable, es prestación variable. Pero supongamos que prestas comisiones. O sea, el gran tema es que ahora lo perjudican. No solo no es más la mejor, sino que se va a aproximar a la peor. ¿Por qué? Porque si tomamos el promedio de los últimos 6 meses, o del último año, sumamos los últimos 6 meses, y durante los últimos 6 meses el número fue parejo. El promedio va a dar para abajo porque tomamos los meses sin inflación. Claro. ¿Está? O sea, no es a moneda constante, ni siquiera dice que se actualiza el promedio. En cambio, el trabajador que tiene remuneración fija va a cobrarla mejor, porque es la última. Va a ser la última. ¿Está claro esto? Sí, perfecto. Cambio, si hay horas extra, etcétera, para contarlo tomamos el promedio. El promedio de los montos, no el promedio de las horas trabajadas, que también podría haber sido un promedio adecuado. Para promediar horas extras no hay que promediar montos, hay que promediar cantidad de horas. ¿Qué es lo que tendrían que haber hecho? No es cuestión de criticarlo porque sí. La habitualidad tiene que ser con relación a los últimos 6 meses, los 6 meses anteriores al despido, o el último año, si se quiere. Y la normalidad, debieron haber dicho que para definir la normalidad, en el caso de las remuneraciones variables, debe hacerse un promedio
actualizado con el índice del artículo 276, y dentro de ese promedio se considerará la mejor normal aquella que no supere en un 20% el promedio. ¿Está? Entonces buscamos cuál es la normalidad del promedio, y aquella que hasta un 20% arriba, justo el mes que le da hasta un 20%, si le da un 25% tomamos hasta el 20%. Ahí vas a tener la mejor normal. Normal por el promedio, pero tenés como tener la mejor. Eliminaron la mejor. ¿Dónde termina esto? En tribunales. Termina en tribunales inevitablemente, por las dos cosas. Porque tomaron mes calendario en lugar de mes aniversario, en lugar de año aniversario, que es un disparate. Y hicieron este lío con la habitualidad, con la normalidad, que termina perjudicando al trabajador. Se favorece el trabajador que tiene remuneraciones fijas. En definitiva, ¿crees que va a haber mayor litigiosidad? Entonces, individualmente va a haber litigiosidad por estas y otras muchas cosas. El tema de los salarios de enfermedad y cada tema que tocamos. El concepto de la presunción del artículo 23 está mal redactado para lo que quisieron, a menos que hayan querido decir otra cosa. Bueno, todas estas. El 66. Y en lo colectivo, han hecho algo con lo que yo estoy de acuerdo, por ejemplo. Dejar de desalentar el sindicato de empresa. Dejar de desalentar el sindicato de oficio. Dejar de desalentar el convenio de empresa. Esto está bien como idea. ¿Dónde está donde se equivocaron? Y que va a generar conflictividad intrasindical. Es dándole al sindicato de primer grado la capacidad de negociación colectiva en ámbitos más reducidos. Claro. ¿Por qué? Porque esto va a provocar un conflicto intrasindical. Y los conflictos intrasindicales terminan con un conflicto en la empresa. Tradicionalmente. Es así. Es así. Entonces, ¿por qué le sacan a la federación la capacidad de negociación? Esto viola además la autonomía colectiva. Le quita al sindicato de primer grado la posibilidad de delegar en la federación la negociación colectiva en su zona, en la región, en el ámbito. Con el agravante de que grandes organizaciones sindicales no son federaciones sino uniones. Entonces, la Unión Obrera de la Construcción, la Unión Obrera Molinero, la Unión Obrera Metalúrgica, esto no va a tener problema, se van a seguir negociando desde Buenos Aires. En cambio, comercio, vamos a terminar negociando en cualquier lado. Sí, sí. Y esto va a crear un conflicto interno, porque los de abajo normalmente pelean más que los de arriba. Están obligados más porque tienen el contacto con el trabajador que vive a la vuelta de la casa. ¿No? O no tiene que convivir todos los días. Le dan facultades a la comisión interna importante. Entonces todo esto va a generar conflicto. Insisto, los conflictos intrasindicales terminan en un conflicto en la empresa. Y además, a menor nivel, a mayor acercamiento a los trabajadores, mayor nivel de combatividad. Son más combativos los sindicatos de base que las federaciones. Son más combativas las comisiones internas que los sindicatos. Esto alguien que ha estado en contacto con las empresas lo sabe. ¿Por qué? Porque tienen que rendir cuenta todos los días. En cambio los otros, andá a llamarlo algún día. Van, vienen, están, o sea, ojo, no es que están en otro lado. Pero no tienen más capacidad de negociación, tienen más hábito a la negociación. Y esto yo creo que ahí se equivocaron. Ni hablar del lío que hicieron con la vigencia de los convenios colectivos, que, digamos, desde lo teórico puede estar bien. Desde lo teórico está bien limitar la vigencia de las cláusulas obligacionales. Pero esto debe hacerse por etapas, no se puede hacer un día para otro. Esto reclamaba también una revisión, ver qué cláusula. Digamos, lo ideal habría sido, muchachos, revísenlo esto, tómense un tiempo, en 1 año, 2 años, dejan de estar vigentes, revisen lo que tienen firmado. Y ahora lo que firmen, lo firman por ustedes, o sea, firmen lo que quieran. No decirle 2%, porque ¿quién es el Estado para decir lo que pueden firmar las partes? Claro. ¿Está? Y si hay un empresario que está dispuesto a pagar más, que pague más. ¿Qué le importa? Totalmente. ¿Está? Pues esto es un problema de la CEP. De repente al empresario le interesa tener un sindicato fuerte, consolidado, con el que pueda funcionar, con el que pueda negociar. Y sabe y le consta que ese sindicato produce actividades sociales, tiene buenos hoteles, etcétera, y ayuda a los trabajadores y quiere que sus trabajadores estén bien, y él no lo puede hacer directamente el empleador. Entonces, ¿por qué sacarle a los empleadores? ¿Qué son tontos los empleadores?
¿Quién es el gobierno para definir el contenido de la negociación colectiva? Esto ha sido reprochado históricamente por la OIT. Eso es injerencia. Y la injerencia vio el convenio 98. Así de simple. El 98 y el 87, ¿no? Pero Mario, claro, una observación. Hay un video, que supongo que no será trucho, porque toda la imagen le queda cierto, de la presidenta del bloque de gobierno en el Senado, señora Patricia Bullrich, ex ministro de Trabajo. Es ministro de Seguridad, es muchas cosas, pero fue ministro de Trabajo, sabe de lo que habla. Le dijo, señores empresarios, ahora tienen la oportunidad de hacer sindicato de empresa, o de firmar convenios, de hacer sindicato de empresa. Ahora tienen la oportunidad de hacer sindicato de empresa. Le dice a los empresarios. ¿En qué cabeza cabe esto? es un absurdo. Y además, o la tradicional subconsciente no sabe de lo que habla. No, Yo creo que no sabe de lo no que sabe habla. lo que habla. Bueno, Bueno, muchas gracias, Mario. gracias a vos. Esta ha sido una buena idea, una buena experiencia. Ojalá que esto ayude A divulgar la doctrina. y que el abogado se acostumbre a volver a leer. Porque yo vengo de la generación de los que leíamos, de lo que estudiábamos. Estábamos ansiosos esperando la revista a ver qué novedades traía. Cuando eran algunas mensuales, otras han sido trimestrales, estábamos ansiosos por verlo. Ahora está la oportunidad. Nosotros tenemos una revista excelente, que somos muy cuidadosos con la calidad, no es que me haga autobombo, pero es así. Y tratamos de tener actualidad en los temas. Acabamos de sacar este número justamente sobre la reforma laboral y probablemente el próximo sea sobre la reglamentación. Tenemos que ver. O complementar esto, porque hay temas de derecho colectivo. Colectivo que todavía no tratamos. hicimos. El próximo tema es colectivo y reglamentación urgente. Y política de empleo. O sea, todos los temas estos, yo creo que los próximos números de la revista los vamos a dedicar a estos temas de enorme actualidad. Seguiremos postergando otros que teníamos planificados, pero bueno, esto no pasa por planificar con tanta anticipación. Exacto. Pero creo que la idea esta de difundir los contenidos de la revista tienen que ayudar, no a difundir tanto la revista, sino a hacerle ver al abogado de la importancia que tiene consultar la doctrina. En un país en el que las normas son de tan mala calidad que la jurisprudencia hace lo que puede y siempre llega tarde, pues la jurisprudencia siempre llega tarde, bueno, la doctrina anticipa las soluciones. Entonces, esta es una buena oportunidad. Jean Vías decía que los jueces no dicen lo que es si los doctrinarios no lo dicen primero. Exactamente. Y si los abogados le plantean mal las cosas a los jueces hacen lo que pueden, porque tampoco pueden inventar. Si el abogado le plantea mal las cosas y plantea inconstitucionalidades por cosas que le molestan, pero sin prestar atención si hay alguna violación de una norma constitucional, el juez no le va a hacer lugar. Y lo que tiene que ver el abogado también, y por esto la importancia de la doctrina, es ver si efectivamente hay un problema de inconstitucionalidad o de mala calidad del texto, y esto tiene una solución que va incluso en contra de la aparente voluntad del legislador. Porque como estos legisladores tienen dificultades con la lectoescritura y no escriben particularmente bien, ojo que más de una vez han dicho algo que probablemente no hubieran querido decir. Pues no es que lo dijeron, no dieron explicaciones, pues nadie dio ninguna explicación. Chao, vale el texto escrito. Pues para el jurista vale el texto escrito, para el juez vale el texto escrito. Por eso vuelvo otra vez. Ojo que acá hay gente que ha estado estudiando mucho esto e incluso desinteresadamente. ¿Tá? Sobre todo desinteresadamente, que es el caso nuestro. Y yo creo que, bueno, el abogado lo tiene que aprovechar, tiene que ir a la revista. Muchas gracias. Gracias a vos.